Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, con motivo de que el mundo cristiano conmemora o celebra, en algunos casos, la Semana Santa, hemos querido poder presentar a ustedes una descripción desde el punto de vista bíblico, vista a través del Evangelio. Pues bien, estará frente a ustedes entonces un estudio con base a lo escrito en el Evangelio referido a la Semana Santa. Primero queremos decir de que no pretendemos de ninguna manera poder establecer una especie de llamado de atención para nadie, para ninguna persona, ya sea esta creyente o profesional, sino que nuestro objetivo es ir a describir desde una óptica bíblica el alcance y significado de la llamada Semana Santa. Aspectos generales de las iglesias o asambleas locales. Sin embargo, no habiendo una descripción específica con respecto a lo que tendrían que ser hoy día las formas en que adopten los funcionamientos las iglesias o asambleas locales de inspiración cristiana con base apostólica, solo dejaremos establecido y nos haremos referencia a lo establecido en Hechos 2:42 cuando describe a una asamblea local de la época de los apóstoles con respecto a que ellos se reunían una vez que el Señor Jesucristo ya había partido al lado de su Padre, ya había bajado el Espíritu Santo en el aposento alto de Pentecostés, y brevemente en Hechos 2:42 describe cómo ellos estaban constituidos en iglesias locales, se reunían principalmente en las casas en un comienzo, y dice así en Hechos 2:42 con respecto a los cristianos creyentes: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, lo establecido en la palabra del Señor por medio de los apóstoles, en la comunión, es decir, un mismo sentir entre ellos, unos con otros, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en las oraciones. No obstante, este ejemplo, como ya hemos dicho anteriormente, de las primeras iglesias apostólicas, hoy todas las asambleas locales o iglesias cristianas tienen su particular forma de funcionar de acuerdo a la estructura organizacional dada por ellas de acuerdo al Evangelio. Debemos concordar que, sin embargo, habiendo diferencias en las iglesias en cuanto al tiempo y forma, no existe una ordenanza con base a un versículo específico que las mande o prohíba, o regule en cuanto a que exista una doctrina específica para su funcionamiento y administración. Por lo tanto, con base a esta libertad en el Señor, podemos aseverar que estas costumbres no pueden establecer como una norma de conducta impuesta a todas las iglesias o asambleas cristianas, es decir, no puede existir una autoridad superior en una iglesia que mande a todo el resto de las congregaciones a imponer un modelo desde el punto de vista de lo que podría ser una autoridad y un modelo único de funcionamiento. Tampoco la creación e imposición de un modelo único de funcionamiento ritual se podría transformar en una mejor expresión que caracterice una gran espiritualidad o eficacia. Es decir, el hecho de que todos hagan lo mismo no garantiza entonces una gran espiritualidad, es decir, una comunión interna entre los hermanos con respecto a los mandatos divinos.
Si por alguna extraña razón alguien con una pretendida autoridad extra bíblica pretendiera uniformar el funcionamiento de una iglesia, esto claramente atentaría en contra de la conciencia cristiana, la libertad de las iglesias locales y finalmente contra la libertad que poseen en Cristo y de que declara el propio Evangelio. Bueno, habiendo dicho esto, vamos ahora a describir la Semana Santa y el Evangelio. Descripción general. La Semana de la Pasión, también conocida como Semana Santa, es el tiempo desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, es decir, el Domingo de Resurrección. La Semana de la Pasión se llama así debido a la pasión con que el Señor Jesús voluntariamente fue a la cruz para pagar por los pecados de su pueblo, es decir, por tus pecados y por los míos. La Semana de la Pasión se describe en los capítulos 21, 27 de Mateo, también los capítulos 11 y 15 de Marcos, y los capítulos 19 y 23 de Lucas, y por último los capítulos 12 y 19 del apóstol Juan. La Semana Santa comienza con la entrada triunfal del Domingo de Ramos, cabalgando nuestro Señor Jesucristo sobre un asno, como fue profetizada en Zacarías capítulo 9, versículo 9. La Semana de la Pasión incluye a varios eventos memorables. Jesús el Señor purificó el templo por segunda vez, Lucas 19, 45-46, y disputó con los fariseos en cuanto a su autoridad. Luego el Señor entregó su discurso en los Olivos sobre los últimos tiempos y enseñó muchas cosas, incluyendo las señales de su segunda venida. El Señor Jesús comió la última cena con sus discípulos en el aposento alto, Lucas 22, del 7 al 38. Y luego se fue al huerto de Getsemaní para orar, mientras esperaba la llegada de su hora. Fue así que el Señor Jesús, después de haber sido traicionado por Judas, fue arrestado y sometido a varios juicios, que fue una farsa ante los principales sacerdotes, Poncio Pilatos y Herodes. Lucas 22, 54, 23 y 25, es decir, Lucas capítulo 22, versículo 54, y Lucas luego en el 23, versículo 25. Todos los juicios en el que fue sometido el Señor Jesucristo fue azotado a manos de los soldados romanos y luego se vio obligado a llevar su propio instrumento de ejecución, es decir, un pesado madero de la cruz, a través de las calles de Jerusalén, a lo largo de lo que se conoce como la Vía de Dolores, el Camino de los Dolores. El Señor Jesús fue crucificado en el Gólgata el día antes del día de reposo, fue sepultado y permaneció en la tumba hasta el domingo, el día después del día de reposo, y luego resucitó gloriosamente. Con respecto a las actividades relativas hoy a la llamada Semana Santa, podemos decir que la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa proclaman un ayuno en el tiempo llamado por ellos Cuaresma, en donde se prohíbe ciertas comidas y en forma muy específica y acentuada el consumo de la carne. Esta es una tradición de inspiración netamente humana.
con el tiempo se ha hecho más flexible, siendo una antigua costumbre en donde los cristianos ayunaban antes de celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos evangélicos de doctrina apostólica hoy no llevan a cabo dichas costumbres por las siguientes razones establecidas en el Evangelio o la palabra de Dios. Primera razón, la Biblia no lo establece ni explícitamente, es decir, con detalles, ni implícitamente, es decir, lo deja entrever en alguno de sus mensajes. Y por lo tanto considera que al no referirlo la palabra de Dios, no tiene que ser incluida en las prácticas de las iglesias, ni ser una doctrina impuesta sobre la conciencia del creyente, limitando con ello la libertad de este creyente. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente sobre quienes invalidaban la ley con su tradición en Mateo 15:9. Dice así: mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y luego también en Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, es decir, según su palabra. Frente a todo tipo de tradición humana que se quiera imponer como norma ritual general, es decir, para todos los cristianos en todas las iglesias, los cristianos de inspiración evangélica apostólica deben tener presente que al respecto nuestra conciencia y entendimiento está sujeta, o más bien dicho, cautiva a la palabra de Dios, como lo establece Martín Lutero en uno de sus comentarios, es decir, nosotros obedecemos y cumplimos y practicamos aquello que el Señor dejó para nosotros escrito en su palabra. Segunda razón, bueno, ya dijimos, no tiene inspiración bíblica. Segunda razón, no tiene valor espiritual, es decir, prohibir el consumo de alimentos o de algún tipo de ritual común para todos, se considera que no tiene un valor espiritual. Digamos que a los miembros de las iglesias de Colosa, es decir, en las cartas a Colosenses, Pablo les advierte sobre la adopción de la religiosidad vana que prohibía como falso símbolo de espiritualidad hacer ciertas cosas. Veamos. Colosenses 2:20 en adelante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviesen en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es decir, aquí el Señor se está refiriendo específicamente a aquello que hoy día todavía se practica, como es el ayuno, que es voluntario, no es una imposición general. Luego, también tenemos en 2 de Corintios 3:6, dice: el cual, es decir, el Señor Jesucristo, nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Por lo tanto, cuando se dice que esto no es espiritual, no tiene una eficacia espiritual, aquí está señalando el Evangelio que nos da una razón para así señalarlo. En definitiva, estas tradiciones externas solo tienen apariencias de sabiduría, pero no tienen
imperio, el imperio de cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre, pues es sólo algo externo, alejado de los verdaderos mandatos del corazón y no verdaderamente entonces espiritual. Puede además leer y meditar por lo que el Señor Jesús expuso en contra de las tradiciones establecidas por los fariseos, por ejemplo, cuando alegaban por aquellas tradiciones humanas en Mateo 15, 1 al 20, en Marcos 7, 1 al 23. En definitiva, el Señor Jesús condenaba una falsa tradición que pretende ser una equivocada ostentación de espiritualidad merecedora para el logro de favores de Dios. Es decir, yo me abstengo de comer algo o hago un sacrificio corporal y yo le digo, listo Señor, estoy pero perfecto para que tú ahora respondas a mis peticiones especiales. Yo me lo he ganado. Eso no es así. Tercero, estas costumbres de carácter humano desechan la gracia de Dios. Y veamos por qué. La gracia se basa en el hecho de que somos creyentes salvos por medio del sacrificio de Cristo crucificado. Y en la primera epístola a Timoteo el apóstol advierte sobre algunos falsos maestros místicos, agnósticos. Los identifica como, comillas, hipócritas, mentirosos, con conciencias cauterizadas. Primera de Timoteo 4.2. Y en primera de Timoteo 4.3 señala, estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse, escuche bien, y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. La razón principal del por qué se rechaza la doctrina general, es decir, para todos, de abstenerse a comer carne durante Semana Santa, aparte de lo ya señalado, debemos agregar, 1 Timoteo 4, del versículo 4 al 5, porque no todo lo que Dios creó es bueno, y nada, porque todo lo que Dios creó, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar si se recibe con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todos nosotros debemos dar gracias al Señor al momento de recibir nuestros alimentos. Fue una costumbre y un acto efectuado por el Señor Jesucristo cada vez que estaba frente a poder servir sus alimentos. 4. Pensamos que es un atentado contra el Evangelio, es decir, realizar una prohibición general no establecida en los propios evangelios o palabra de Dios, atenta contra lo establecido, como ya hemos leído, de algunas libertades que tenemos en Cristo. Rechazar una tradición de prohibir el consumo de alimento impuesta en forma general sobre la conciencia del creyente se convierte en algo contrario a la esencia misma del Evangelio, coartando, como ya dije, la libertad establecida allí. El Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, con el pago expiatorio de su muerte para perdonar nuestros pecados, nos entregó una libertad. Tenemos el ejemplo de los Gálatas al intentar regresar a prácticas las tradiciones judías de la ley, como la observación del días, de dietas, de circuncisión. Pablo los reconviene y les insta a estar firmes. Comillas, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5.1. Si creemos y permanecemos en Cristo y en su palabra, no necesitamos hacer sacrificios especiales
en Semana Santa y desechar así la gracia. Vea también al respecto Romanos 8.1, Primera de Corintios 1.30, Segunda de Corintios 5.17 y Gálatas 2.21. No queremos declarar con esto que debemos desechar los mandamientos de Dios, pues Dios no lo quiere, pero de acuerdo a lo establecido en su palabra, es decir, aquellos mandamientos que el Señor estableció expresamente en un contexto definido para nosotros en su palabra, ellos no pueden ser desechados. No es eso, solamente estamos señalando con respecto a las costumbres establecidas de provisión de alimentos para Semana Santa. Esto no es bíblico y no corresponde. Por ello, aquella cosa que nos manda Dios en su palabra y que alguien, aplicando un razonamiento humano extra bíblico, no importando la investidura religiosa que posea y quiera imponer una carga de tradición humana sobre nosotros, debe ser rechazada por completo. Pero todo esto de acuerdo a la libertad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Queremos hacer lo correcto como creyentes y cristianos? Pues bien, hemos demostrado a la luz del Evangelio qué significa, en este caso, la Semana Santa, qué cosas debemos tener cuidado con respecto a las tradiciones que son propias de esta semana y que han sido impuestas a través del tiempo, principalmente por el catolicismo y por la Iglesia Ortodoxa, que nos manda a abstenernos de alimentos, contradiciendo el Evangelio en los 4 puntos que acabamos de explicar. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Este programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo tiene como único objetivo poder enseñar, poder predicar, exhortar, etcétera, todas aquellas cosas, aspectos, doctrinas que tienen relación con la ruta bíblica de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es descrita justamente en el Evangelio. Que tengan una buena Semana Santa y que actúen de acuerdo a su conciencia de cristianos, teniendo presente su libertad. Es decir, aquellos que deseen aceptar el mandamiento bíblico como corresponde, se abstendrán de poder practicar todas aquellas costumbres meramente humanas que, como ya hemos dicho, pretenden falsamente exhibir un sacrificio que los haga más espirituales y que también los pueda conducir a recibir un favor especial de nuestro amado Dios por medio del Señor Jesucristo, cosa que está no descrita en los evangelios y por lo tanto no es de la voluntad del Señor. Pues bien, no hemos querido, como dije, molestar a nadie en particular, sino que la palabra del Señor sea aquella que les hable a su conciencia y a su corazón, y cada uno actuará con base a la luz que reciba. Bienaventurado, dice el Evangelio, aquel que no se condena con lo que aprueba. Será hasta una próxima oportunidad. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, ora por ustedes, para que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno. Muchas gracias.